No niego que me sentí, y creo interpretar lo que experimentó la población cuando se enteró de esta aberrante noticia, convertida ya en acción judicial porque fueron encarcelados 4 hombres que abusaron de su hermana menor de edad hace 2 años. 4 hermanos, 2 adultos y 2 menores, que fueron enviados a prisión por abusar de su hermana hace 2 años. En una acción judicial que también tocó a la madre de los involucrados. A ella le fue impuesta presentación periódica por ocultamiento, un hecho ocurrido en Jimaní, donde el juzgado de instrucción de esa jurisdicción impuso 1 año de prisión preventiva a estos 2 adultos, presentación periódica a la madre, como medida de coerción. A los menores de edad, una jueza de instrucción de niños, niñas y adolescentes les impuso 4 meses y 1 año de prisión preventiva, que deberán cumplir en el Centro Integral de Adolescentes de Conflicto con la Ley, en Mano Guayabo, eso es en Santo Domingo Oeste. Señores, estas son cosas que nos muestran el nivel de degradación de una sociedad enferma, la falta de criterios mínimos, con eventos, situaciones y circunstancias que ni siquiera se dan en las sociedades más atrasadas. Los imputados abusaban de su hermana en la casa materna desde el 2016, para lo cual aprovechaban cuando la madre salía a trabajar. Obviamente que los datos personales de los imputados se omiten para proteger la identidad de la víctima, pero también la información nos dice, en este caso que fue declarado complejo por la pluralidad de los involucrados y los hechos punibles, que la madre ocultaba la situación, tenía conocimiento y ocultaba la situación. Entonces, cuando uno ve cosas así, uno dice, caramba, pero ¿hasta dónde vamos a llegar si no fue que llegamos? Y lleva a esta reflexión las palabras de mi amiga personal, la ministra de la Mujer, doctora Janet Camilo, mi invitada varias veces, una mujer de muchas, pero muchas condiciones y muchas cualidades en este país, un orgullo de su generación para mí. Cuando, y no estoy de acuerdo con ella, dice que la violencia no se puede responder con violencia. Y usted me dirá, ¿y por qué, César, tú estás en desacuerdo con esto que es un planteamiento bueno? ¿Saben por qué? Porque ella lo dice refiriéndose a este proyecto de ley que el diputado, uno de los diputados por el Seibo, mi queridísimo amigo, el licenciado Jean Luis Rodríguez, ha presentado a la Cámara de Diputados, que es un proyecto de tratamiento hormonal, es decir, de castración química, para los sentenciados en delitos sexuales y reincidentes en este tipo de crímenes. Entonces, mi queridísima amiga, Janet Camilo, dice que la violencia no se puede responder con violencia en virtud a esto. Y yo hago una observación. Digo, bueno, es que usted no puede curar un cáncer con aspirinas. Es que la ley tiene que ser lo suficientemente categórica en ciertos casos para evitar que se sigan dando acciones, tipos penales que lleven el desasosiego y que pongan en peligro a la ciudadanía. O sea, no es venganza lo que se está buscando, es que haya mecanismos que sean lo suficientemente categóricos para evitar situaciones tan aberrantes, tan malvadas, tan bochornosas como la que acabamos de ver hace un momentito. Y que aunque esto tiene que caminar el proceso, el debido proceso que establece la Constitución y las leyes, en caso de demostrarse cierto, este tipo de vagabunderías, como otras que hay y que el país conoce, tienen que tener una sanción ejemplarizadora, porque el propósito de la pena, desde los tiempos de los padres del derecho, no solamente
proveer un castigo al infractor, sino también procurar que la sociedad no siga siendo impactada por las acciones punibles de estos encartados. Ojalá nuestro equipo de producción pueda localizar, aún a esta hora de la noche, porque él ve el programa, es mi amigo, ve el programa, no es una persona con la que uno no tiene la confianza periodística como para no llamarlo, pero ojalá nuestro equipo de producción pueda localizar al diputado Jean Luis Rodríguez, quien es el autor de este proyecto de ley en contra de los violadores sexuales, para preguntarle sobre las palabras de la ministra. Si cuando lo tengamos, si lo logramos conseguir, por favor, que nuestro señor director, nuestro coordinador, nos los deje saber. Porque sería interesante, y aprovechar, caramba, y excúsenme estas palabras hasta donde quepa la modestia, el nivel de incidencia que tiene la ruta de actualidad, no por mí, sino por los 21 años casi que tiene de historia este programa, poder conseguir la participación de uno de los protagonistas del tema. Me informan que lo tenemos en la línea telefónica, caramba, qué bueno. Agradezco una vez más el carácter solícito del diputado Jean Luis Rodríguez, diputado por la provincia de El Ceibo, también perteneciente al Partido Revolucionario Moderno y autor de este proyecto de ley de castración química o de tratamiento hormonal, y dándole la más cordial bienvenida a la ruta de actualidad, de pedirle su opinión acerca de estas palabras de la ministra de la Mujer, doctora Janet Camilo, en el sentido que la violencia no se puede responder con violencia, refiriéndose a este proyecto presentado por usted, que propone sean castrados quienes cometen delitos sexuales. Le doy la más cordial bienvenida, licenciado Jean Luis Rodríguez, y por favor déjeme saber qué opinión le merecen estas valoraciones que hace la doctora Janet Camilo. Muy buenas noches, César. Primeramente, darte las gracias por llamarnos y por permitirnos participar en tu espacio. Realmente, yo debo decir que las declaraciones de la ministra me sorprenden bastante, sobre todo viniendo de una mujer, porque son las mujeres las principales víctimas de este tipo de agresiones que se producen, al igual como víctimas que son los niños y niñas, que según estadísticas que nosotros hemos encontrado, alrededor de unos 6 niños son agredidos o violados sexualmente en la República Dominicana diariamente. Estas son cifras bastante alarmantes y que me han motivado a presentar este proyecto. Yo pienso que esa teoría se cae automáticamente si nosotros ponemos como ejemplo casos como Estados Unidos de Norteamérica, donde existe la figura de la pena de muerte, donde existe la figura también de la castración química en unos 12 estados. Y decir, por ejemplo, que eso ha convertido esos estados en estados más violentos, sería faltarle respeto a la verdad. Ha sido todo lo contrario. Estados donde existen estas figuras, real efectivamente han sido efectivos este tipo de medidas con respecto a ciertos tipos, digamos, de crímenes, como tenemos que llamarle a este crimen en particular, que es el que tiene que ver con las agresiones sexuales. China, por ejemplo, ¿cuál es la tasa de criminalidad que existe en China? Es bastante baja, para no decir prácticamente que es nula, y es un país donde existen ambas figuras. Pero en Europa, por ejemplo, Alemania, Italia, Francia, España, entre otros países comparativamente, vamos a comparar estos países donde existe la castración química, si ciertamente ha generado más violencia. O sea que es una teoría, para mí, desde todo punto de vista, incorrecta, porque ejemplos hay de sobra de que no es así, de que eso no se cumple, sino que ciertamente hay gente que aboga y defiende el tema de los derechos humanos, que yo creo bastante en eso. Ahora, yo digo lo siguiente, hay una teoría, que es la teoría del mal menor, que en cierta medida justifica usted hacer
entre comillas, un mal para evitar un mal mayor. Si ahí no vamos, por ejemplo, con la idea de que estamos haciendo algún mal, cosa que yo también rechazo en el sentido de que en cualquier enfermedad que nosotros vayamos a tratar, hay medicamentos y hay un tratamiento, y en este caso eso es, estamos hablando de un tratamiento hormonal que lo que hace es disminuir el nivel de testosterona en el hombre y por ende disminuye el deseo sexual, no permite que el hombre tenga pensamientos, digamos, relacionados al tema sexual, porque las hormonas que producen y generan este tipo de pensamientos y de deseo se ven disminuidas o reducidas a través de un medicamento que es el que se encarga de disminuir el nivel de testosterona en el hombre. O sea, estamos hablando de una persona que tiene que ser un paciente, que tiene un problema, tiene una enfermedad, usted puede tratarlo a través de este tratamiento hormonal. Licenciado, hay una realidad y es que la Constitución de la República Dominicana protege una serie de derechos fundamentales, dentro de los cuales está no solamente los consignados en el artículo 42, sino también lo ateniente a la integridad física. Entonces, ¿hasta qué punto este proyecto de ley que usted presentó al hemiciclo no pudiera chocar con las disposiciones constitucionales y por vía de consecuencia ser inaplicable? Por lo tanto, también rechazo cualquier teoría de que esto vulnera derechos, de que se afecta al ser humano. Alguien me decía, oye, decía, bueno, mira, hablan del artículo 42 de la Constitución, habla del tema de que no se puede vulnerar, ¿verdad?, ningún derecho, libertad del ciudadano, y me decían, bueno, pero cuando tú condenas a una persona a 30 años de cárcel, tú le estás afectando el derecho a la libertad. O sea, que tú hablarme de integridad física también es algo perfectamente debatible y ciertamente tiene la razón, por lo que yo creo que se hace importante y necesario para el país que nosotros busquemos alternativas. Si yo he planteado una, algunos podrán tener diferencias con nuestra alternativa, pero yo he planteado una que busca prevenir, por un lado, de que haya una sanción más drástica contra aquellos que violan niños y niñas, que por ejemplo, ya yo le decía que 6 niños son abusados por día en el país, según cifras que nosotros hemos encontrado, cifras que van en incremento, que cada año hay alrededor de 64.200 denuncias en el país por delitos sexuales. Y también, por ejemplo, como un criterio nuestro de que pueda disminuirse la reincidencia. ¿Qué pasa, César? Nosotros tenemos una población carcelaria relacionada al tema de delitos sexuales de unos 26.000 y tantos reos. Según estadísticas, nosotros hemos podido acceder, no solamente aquí, sino a nivel mundial, alrededor del 70% del que comete un delito o una agresión sexual vuelve a agredir sexualmente. Entonces, ¿qué ha planteado la castración química? La posibilidad de que una persona se reinserte a la sociedad y que ese 70% de reincidentes disminuya, como en algunos países lo ha hecho, hasta un 5%, un 10%. Y es una manera de que, reiteramos, aplicando un tratamiento, podamos evitar un mal mayor, como el que se avecina, porque eso está comprobado, el 70% del que agrede sexualmente vuelve a agredir en algún momento de su vida. Y también agregar de que hay gente que se ha visto el proyecto así someramente y no se ha dedicado a estudiarlo y no lo conoce a profundidad, donde hemos nosotros planteado también algo tan importante como que en el país planteando la creación de ese registro, también mediante ley, donde el Ministerio Público, a través de la propia Procuraduría General de la República, de su portal web, por ejemplo, usted puede acceder, digamos, César es dueño de un colegio y se le acerca una persona que quiere trabajar de portero en el colegio y que tú puedas a través de ese portal verificar si esa persona ha estado vinculada a algún delito de agresión sexual. Lógicamente, si ha estado vinculada, tú no lo vas a contratar. Ahora, ¿qué mecanismo en la actualidad existe donde haya un agresor sexual y usted pueda verificar si esa persona o alguien que haya sido, si fue
una agresión sexual. ¿Cómo lo podrías verificar? No existe el mecanismo. También estamos planteando eso como parte de la prevención que debe de ejercer el Estado para salvaguardar, digamos, la integridad física de niños, niñas, hombres y mujeres que podrían ser víctimas de algún tipo de atentado contra su dignidad con algún tipo de agresión sexual. Diputado, ¿a qué usted atribuye que pese a la importancia de este proyecto ante los casos que, bueno, hemos estado viendo, hace un momentito comentaba sobre esta situación ocurrida en Jimaní, y hay otros, el proyecto no haya sido puesto en agenda para su conocimiento? ¿Qué usted cree que ha pasado ahí? Bueno, mira, el proyecto en la Cámara usualmente hay una serie de trámites que se cumplen, donde está principalmente, digamos, el depósito como tal del proyecto, la introducción, luego va a comisión, ya fue enviado en este caso a la Comisión de Justicia, tiene un plazo ordinario de 30 días y el plazo está vencido y aún no ha sido conocido, y uno pudiera entender que quizás fruto del cúmulo, porque pueden haber otras iniciativas, en comisiones pueden haber hasta 20, 30 iniciativas, porque van sometiendo y al final se van acumulando, pero yo creo que por la importancia del proyecto debe de dársele prioridad, y eso es lo que hemos estado reclamando, de que la Comisión de Justicia asuma el proyecto, empecemos a discutirlo, cualquier cosa que haya que modificar se modifique, pero que finalmente podamos aprobar, si no la totalidad, pero muchos aspectos de este proyecto que estoy convencido que van a ayudar a disminuir la cantidad de agresiones sexuales que se registran alarmantemente en la República Dominicana. Bueno, pues agradezco su participación. Queda pendiente que usted vuelva al programa ya de manera física, ¿no? Para que sigamos abundando de este tema. Le vamos a seguir dando seguimiento, sobre todo algunos aspectos. Me escribe un querido amigo televidente, Tony Medina, del costo del mismo, quién lo pagaría. Bueno, una serie de detalles, pero ya formarán parte de la próxima participación suya. Yo quiero que usted sepa que yo, lejos de estar en contra de ese proyecto, me lo encuentro muy débil, me lo encuentro muy débil frente a algunos casos, me refiero, casos ya condenables, ya condenados, no condenables, sino condenados, ¿no? Que tienen la sentencia de la autoridad de lo fallado. Entonces yo me lo encuentro, tengo que decirlo, a usted y al país, diputado, yo me lo encuentro débil porque he leído el proyecto y me doy cuenta de que es una iniciativa que tiene un carácter de temporalidad. O sea que esta castración es hasta cierto punto por un tiempo específico. Entonces yo creo que ante ciertas barbaridades que se ven en esta sociedad, créanme que yo optaría por otro tipo de cosas, ¿no? Porque soy de los que creen que la gente no le pone la mano a los cables eléctricos porque sean rojos, azules, blancos, amarillos, porque dan corriente. Y la ley tiene que ser categórica, sobre todo en cosas tan aberrantemente malas. Agradezco su presencia y su participación. Excelente, gracias César, y de verdad que valoro mucho tu apoyo a esta iniciativa, y la verdad que me siento muy contento porque es un apoyo generalizado, donde no he visto un solo sondeo que por lo menos el 90% no esté de acuerdo que en nuestro país se aprueben leyes de este tipo para sancionar delitos tan bochornosos como lo que son los delitos de agresión sexual. Bueno, la participación la escucharon desde el diputado Jean Luis Rodríguez, legislador por la provincia de El Seibo y autor del proyecto de tratamiento hormonal, castración química, para los sentenciados en delitos de violación sexual.